Bueno, ahí está. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Pues esperamos que hoy puedan, a través de este pasaje, puedan recibir la palabra del Señor. Y bueno, quisiera comenzar leyendo su palabra, leyendo el pasaje que vamos a contemplar el día de hoy. Vamos a llevarlo poco a poco, pero podemos de entrada leerlo completo, ¿sí? Primera de Timoteo 3, 8 al 13. Todos juntos, a una sola voz, vamos a leer del 8 al 13. ¿Alguien falta? ¿Ya lo tienen todos? Ok, empezamos. 1, 2, 3. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gracias. Bien, quisiera que pensáramos en el tema de hoy, los requisitos de los diáconos. Está Pablo hablándole a Timoteo acerca de qué requisitos debían reunir las personas que estarían con el encargo como diáconos, ¿sí? Pero más allá de eso, porque tal vez alguien pudiera decir aquí, tal vez los jóvenes, o tal vez cualquier hombre o mujer podría decir, bueno, pero pues eso son los requisitos de los diáconos, ¿verdad? Y no tengo el deseo de ser diácono, tal vez eso a mí no me importa mucho, solamente es una información, solamente son unos datos, pero no. Quiero que piensen en diácono como alguien que sirve en la iglesia y de alguna manera todos estamos llamados a servir. Así que esto nos compete a todos. Esto tiene que ver con todos. Además, lo que hemos leído son rasgos de carácter deseables para todos, que Dios pone allí como elementos de un perfil, ¿verdad?, de carácter, que son deseables no solamente para aquellos que quieren ser diáconos, son indispensables para aquellos que quieren ser diáconos, pero son deseables para todos. Así que compete a todos y quiero que nosotros todos juntos vayamos pensando en cada rasgo de ese carácter y cómo de alguna manera tú y yo tenemos que ajustarnos, tenemos que desearlos, tenemos que involucrarnos de tal forma que sean rasgos que nosotros busquemos, que nosotros los anhelemos tener. Muy bien, vamos a continuar y bueno, tengo aquí el significado de diácono para comenzar. ¿Qué significa diácono? Y bueno, son 3 palabras allí que encontramos en el Nuevo Testamento y dice, diáconos es un ministro o un sirviente, es decir, alguien que sirve. Tiene que ver con alguien que realiza una obra. Y bueno, por eso les decía, tiene que ver con todos nosotros, porque de alguna manera todos, no hay un creyente, al menos todos los creyentes, estamos llamados a servir. No podemos estar sin servir, los creyentes. Bueno, diaconeo también es otra palabra que significa ministrar. También otra palabra que encontramos en el Nuevo Testamento es diaconía, y es la que algunas veces encontramos ahí traducida como ministerio. ¿Se da cuenta? Diaconía, ministerio. Otra palabra sería magisterio, que sería algo mayor, ¿no? Pero en este caso es ministerio. Es algo tal vez pequeño, ¿verdad? Pero que involucra servir. Eso es un ministerio. Es una parte de algo grande, de algo mayor. Y así nos tenemos que ver también como siervos del Señor, que tenemos una parte en la grande obra que el Señor hace. Entonces, bueno, ministerio.
Pensaba yo en este pasaje que debe ser nuestra inspiración. ¿Quién debe ser nuestro modelo para servir? Antes de ver estos rasgos de carácter, ¿por qué debo tenerlos? ¿Por qué? ¿Cómo a quién me debo ajustar? Y tal vez haya creyentes que son un modelo de alguna forma, que dices, tienen algo que están imitando al Señor y bueno, yo quisiera tener esos rasgos de carácter que Él tiene, pero nuestro modelo principal es el Señor. Y vean lo que hizo el Señor. Dice así en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir, qué sentimiento, qué sintió el Señor? Bueno, esto, el cual siendo en forma de Dios, Él siendo el Señor del universo, dice, no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. A veces nos aferramos a muchas cosas y decimos, ¿y yo por qué voy a servir? ¿Y yo por qué voy a ayudar a esto? ¿Y yo por qué voy a ayudar a esta persona? A este hermano, ¿yo por qué tengo que ayudarlo? Que él se ayude, ¿verdad? Dice Pablo, este debe ser el modelo, Cristo. Hagámoslo de la forma como Cristo lo hizo. Él no se aferró a su posición, a sus atributos. Él no se aferró a el ser Dios, sino que dice, se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y aún estando en esa condición, ya humillado como hombre, ¿verdad? Ya despojado como hombre, dice, estando en la condición de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente, y no solamente, podemos decir hasta allí, ¿no? Haciéndose obediente, pero su obediencia hasta la muerte, y la muerte de cruz, la más humillante, la muerte de cruz. Entonces, Él es mi modelo, Él es tu modelo, el Señor, como Él, que no tuvo ninguna limitación. Y lo vemos en Juan 13, por ejemplo, al Señor quitándose el manto, ¿verdad? Tomando la toalla y lavando los pies de los discípulos. Y les dijo, así como yo he hecho, así hagan ustedes. Y yo creo que los discípulos estaban admirados porque decían, es el Señor. ¿Cómo el Señor hace esto? Aquí los que somos los siervos somos nosotros. Nosotros deberíamos de servirle al Señor. Y Pedro dice, no, Señor, tú no vas a hacer nunca esto. Porque era algo que chocaba en su mente. ¿Cómo el Señor hace esto? Y el Señor les dice a sus discípulos, así como yo he hecho, así háganlo ustedes. Yo les estoy poniendo esa muestra. Pedro dice, Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así está el ejemplo del Señor. Entonces, Él es nuestro modelo para servir, para ser unos diáconos, es decir, alguien que sirve. Hay otra palabra también que se ocupa, que es doulos, que también tiene que ver con servicio, con ser siervo o hasta esclavo. Pero en este caso es diácono. Y también el Señor ocupó esa palabra acerca de su servicio. Entonces, bueno, por lo cual también dice, Dios le exaltó hasta lo sumo. Él se humilló y Dios lo exaltó. Y esto es algo también que nosotros debemos tener en mente. Va a haber una recompensa. Hay recompensa. Dice el Señor, yo honro a los que me honran. Entonces veamos que al Señor, dice, se humilló hasta lo sumo, pero también Él le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y para que en su nombre se doble toda rodilla. Bueno, veamos entonces los rasgos de carácter que son de los diáconos. Deben ser honestos. Griego, semnos, es decir, serios, es decir, de un porte digno, ¿verdad? Seriedad. ¿Qué significa esto? Bueno, serio, que es una persona responsable, que es una persona sensata, que obra con reflexión, no es una persona impulsiva, podríamos decir, ¿verdad? No es una persona que lo toma a la ligera, ¿verdad? No estamos hablando de que tenga que ser alguien así, con una personalidad así seca, ¿verdad? Pero sí debe ser serio. Vean la palabra allí, responsable, sensato, que obra con reflexión, que no esconde ningún tipo de broma, un engaño o algo ilegal.
Esto, dense cuenta que no es algo que podemos nosotros como creyentes decir, eso no es para mí. No, tenemos que ver, ¿yo soy serio? Y esta es una pregunta para nosotros. ¿Eres una persona seria? ¿Eres una persona responsable? ¿Eres una persona sensata que obra reflexivamente, que no esconde ninguna broma, que no engaña, ¿verdad? O tima, o hace cosas ilegales? Dense cuenta, esto es algo que nosotros debemos pensar, aun cuando no estamos pensando en el cargo, por así decirlo, oficial de ser un diácono. Es algo que nosotros debemos de ser. Ahora, personas respetables. El diácono tiene que ser alguien respetable. Debe ser una persona que los demás le den respeto. Bueno, que inspira el respeto de los que le rodean. Ok, vemos entonces, primero debe ser alguien respetable. Bueno, sin doblez. ¿Qué significa esto sin doblez? Es una palabra en griego que es dilogos, o sea, di de doble, ¿verdad? Y logos, palabra. Entonces, entendemos que es de doble palabra. Es una persona, por así decirlo, dos caras. Eso le decimos así como adjetivo, ¿verdad? Esa persona es dos caras. Bueno, no solamente está diciendo que es doble cara, ¿verdad? Sino doble palabra. Es decir, que dice la misma cosa dos veces, sin doblez. Y aquí, bueno, puse ahí a unos actores, ¿verdad? Hoy dice una cosa y mañana puede decir otra. ¿Somos así? Pensemos, ¿somos así? ¿Yo soy así? No piensen en los demás, porque a lo mejor pensamos, sí, ya sé, como fulano, ¿no? Ya sé, como ella. O tal vez alguien ve a su esposo o a su esposa y dice, ¿ya viste? Pero aquí se trata de vernos nosotros. ¿Soy yo así? Hoy digo una cosa y mañana otra, hago otra. Manejo la información a mi conveniencia, también tiene que ver con eso, sin doblez. Las cosas las manejo de una forma, y no sé si se han encontrado con personas así, que son hábiles para manejar las palabras de tal forma que te dijeron algo que parece verdad, pero ya cuando indagas dices, no, pues ya me defraudó, ¿no? Ya me quedó mal. Pues es que él me hizo ver de otra forma, ¿no? Entonces lo manejó a su conveniencia. Entonces piensen en el diácono, es decir, la persona que va a tener a su cargo el administrar, el recoger ofrendas, el ver que los asientos, tal vez las instalaciones, aconsejar incluso. Y esa persona que sea así, ¿se pueden imaginar? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, tiene que ser una persona así, honesta, sin doblez, que no maneje las cosas a su conveniencia, la información, va a tener acceso, digamos, de primera mano de las personas a información. No puede ser una persona así que maneje las cosas a su conveniencia, o una persona que no es sincera. Tiene que ser una persona sincera. Tiene que ser una persona así de clara, ¿verdad? Entonces pensemos, yo soy así, ¿cómo soy yo? Bueno, no solo sin doblez, ¿verdad? Ya vimos estos rasgos, no solo sin doblez. Y bueno, vemos en el Salmo 15, dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad. Eso es lo que está pidiendo no solamente a los diáconos, dice aquí el Salmo, integridad. Hace justicia, habla verdad en su corazón, no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. Si ayer le convenía decir una cosa o hacer una cosa, la hace. Pero hoy le conviene otra, ahora hace otra. ¿Se da cuenta? Quien su dinero no dio usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Se da cuenta que es algo deseable, que son rasgos de carácter que nosotros debemos anhelar. Y miren, bueno, siguiendo, ¿verdad? En el mismo punto, Mateo 5:37 refuerza esta idea. Nuestro hablar debe ser sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto, de mal, procede. A veces sí y a veces no.
Decimos una cosa y hacemos otra, ¿no? Bueno, ahora, otro rasgo de carácter, y este también es interesante porque a lo mejor alguien dice, no, pues yo no tengo nada que ver con el vino. No, no tengo problema con el vino. Pero mire lo que dice el griego, oinos pollo prose chontas. Bueno, quién sabe cómo se diga en el original, ¿verdad? Pero dice, traduce así, no ocupados en mucho vino. Eso es lo importante, que esto es la traducción. Es decir, no dados, lo traduce también como no dados o no entregados a mucho vino. El vino en ese entonces era la bebida usual. Entonces era casi imposible que alguien no tomara nada de vino, ¿verdad? Pero el vino, todos sabemos, se convierte en un problema. Bueno, no ocupados en mucho vino. Eso es lo que significa, pero miren, no solo eso. Puse ahí una imagen porque creo que el punto es que no haya excesos en esa persona. No excesos. Y bueno, la imagen lo dice, ¿no? Cigarro, alcohol o vino, juego. Y puedes ahí buscarle más cosas. Incluso pensaba, sin excesos, bueno, medicamentos, ¿no? Hay personas que medicamento para todo, hasta para dormir. No pueden dormir si no tienen que tomar su medicamento para dormir. Exceso. Bueno, ¿es lo razonable o hay un exceso? Es algo que nosotros tenemos que analizar. Que no nos controle eso, ¿verdad? Que esas cosas no nos controlen. No es que sea, algunas cosas tal vez no son malas, pero el exceso lo convierte en un problema. Cuando ya me domina, cuando eso ya me controla. Cuando ya no tengo un buen juicio por esa ingesta o esa toma o ese producto o esas amistades, ¿no? Incluso. Bueno, pensemos en eso. Hay en mi vida excesos, no dado a mucho vino, de dominio propio. Estamos hablando de eso, que se sabe dominar. Necesitamos que el diácono y el que sirve, piénsenlo, en cualquier servicio, necesitamos que esa persona que está sirviendo en la iglesia sea una persona con dominio propio. No una persona entregada a esos vicios. Bueno, en Proverbios 23, 29, ¿para quién será el ay? O sea, el dolor. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Vea todas las consecuencias. Para los que van buscando la mistura del vino. No mires al vino cuando rojea, y ese es el consejo. No mires eso que a lo mejor te atrae. No lo mires, aléjalo. Dice, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, morderá. Tal vez tú dices, no, pero yo domo la serpiente. Pero dice, al fin morderá esa serpiente. Y como áspid, ¿qué va a pasar? Dar dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Eso es lo que pasa cuando estás bajo el influjo de una sustancia, sea alcohol o sea alguna otra, ¿verdad? Puede pasar algo de eso. Dejas de tener un buen juicio, dominio propio, ¿verdad? De estar sobrio. Bueno, piensen en los excesos y cuánto de eso puede estar habiendo en nuestra vida. Bueno, alguien que sirve necesitamos que tenga ese rasgo de carácter, no entregado a esas cosas. Ahora, no solamente eso, a ver, ya vimos algunos rasgos de carácter y también nuestra postura, nuestra situación en cuanto a esos productos, ¿verdad? Pero ahora, tu relación con el dinero. A ver, ¿qué relación tienes tú con alguien? ¿Me dices una relación con alguien? Bueno, con el dinero. ¿Qué relación tienes? ¿Cómo te llevas con el dinero? ¿Qué piensas acerca del dinero? No codiciosos de ganancias deshonestas, es decir, de ganancias vergonzosas. Y ahí, bueno, puse una imagen, el dinero. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Pablo con una persona que no sea codiciosa de ganancias deshonestas? Es decir, íntegro en sus negocios, no una persona aprovechada, no una persona que dice, aquí yo hago mi agosto, mira, le subo al triple. Ahorita saco una ganancia, pero voluminosa, porque lo que codicio es dinero. Entonces, no codicioso, ¿se da cuenta?
no una persona codiciosa de ganancias que son vergonzosas. Y luego hasta te vas a avergonzar de haber hecho esos negocios, ¿no? De haber sacado tanto provecho de eso. Bueno, lo vimos en la pandemia. En la pandemia había veces que un cubrebocas, no sé si alguien se acuerda, pero llegó a costar, creo que una cosa como 50 pesos o hasta 100 pesos, no sé si alguien pagó más, pero eran unas personas, paquetes de 7,000 pesos, un paquete. Yo no los vi esos paquetes, pero se da cuenta una persona que dijo, ahorita lo compro a peso, a 5 pesos y después lo vendo en 100, en 200. Una ganancia deshonesta. Bueno, piénsalo así, no solamente en cuanto a dinero, sino en ser una persona aprovechada. Voy a ganar algo, voy a sacar algún provecho. Puede ser el dinero, pero puede ser algo más. Puede ser algo más, alguna condición ventajosa. Voy a sacar ventaja de esto. Pero es algo que da pena, ¿no? Platicarlo, que da pena decirlo, que es vergonzoso confesarlo, lo que hiciste o lo que hice. Entonces vean en cada uno cómo estoy siendo yo en estos puntos. No codicioso de ganancias, que paga sus impuestos, ¿no? Y no un interesado, ganancias deshonestas. Tal vez alguna persona dice, sí, me gusta ese muchacho. ¿Por qué? Porque tiene dinero. ¿Se da cuenta? Eso sería una persona así, codiciosa de una ganancia. No lo puede confesar, no lo puede decir, porque si lo dice sabe que le va a dar pena, ¿verdad? Porque no es que vio, pues que es una persona inteligente, que es estable económicamente. No. Vio el interés, ¿verdad? De sacar provecho. No le importó otra cosa, es más, solo eso. Entonces vea, no un interesado, no una persona así. Bueno, ¿por qué? Porque es una persona que, un diácono es una persona que a lo mejor va a contar la ofrenda, va a llevar los gastos, y se pueden imaginar una persona así de aprovechada, teniendo todo ese, ¿verdad? Todo ese contacto, todo ese encargo. Entonces no es deseable una persona así. Y bueno, piensen en Judas, que llevaba las ofrendas, ¿verdad? Llevaba la bolsa, dice la Biblia. Entonces, ¿y qué hacía? Sustraía. Aún así el Señor controlaba todo y bueno, Él lo sabía y aún así permitió, ¿verdad? Pero dense cuenta lo que puede hacer una persona por la ambición y la codicia del dinero. Incluso entregar al Señor. Y estoy seguro que Judas no fue ni el único ni el primero en hacerlo. Que hizo a un lado al Señor por dinero. Tal vez una pregunta que nos podemos hacer, ¿en algún momento yo hago un lado al Señor por dinero? Yo lo hago. Tal vez como Judas entregó al Señor por dinero. Tal vez yo también por dinero dejo al Señor. Lo abandono, lo entrego, me hago a un lado y busco el dinero. Entonces vean, dice, porque los que quieren enriquecerse, 1 Timoteo 6:9, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Es la consecuencia, y que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. ¿Se da cuenta? El dinero y la fe. Y dice el Señor, no puedes servir a dos amos, no puedes servir a dos dioses, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes. Y dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, dejamos el tema de dinero, pero no solamente eso, no solamente el no codiciar esas ganancias deshonestas, también Pablo aquí está diciendo ahora, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es el misterio? Bueno, es una verdad que aún no ha sido revelada, pero que ya nos ha sido revelada, que es el Evangelio. Que guarden esa palabra con limpia conciencia. Y bueno, puse aquí unas palabras. ¿Qué deben tener? Deben tener una comprensión amplia
y correcta. No puede ser el diácono una persona, sería el equivalente, como cuando leemos unos versículos antes, leemos un requisito acerca de los obispos y dice que no sea un neófito. Bueno, en el caso de los obispos, aquí nos dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Sería algo parecido. Deben tener una comprensión amplia y correcta de las doctrinas reveladas por Dios en su palabra. Es decir, no puede ser una persona que es nueva, que es un creyente nuevo. Él no puede ser oficialmente un diácono en la iglesia. Debe ser alguien que está preparado más en las Escrituras. ¿Por qué? Porque es una persona que va a tener contacto directo con las personas, va a tratar con ellas, tal vez hasta va a aconsejarlas, va a enterarse de algunos temas tal vez, y tiene que saber abordarlos doctrinalmente correctamente. Tiene que saber hacerlo bien. Debe ser una persona, tal vez pueda no ser una persona muy preparada, ¿verdad?, en las Escrituras, pero sí debe ser una persona preparada en las Escrituras. Tal vez no el que más sabe acerca de las Escrituras, pero sí una persona que no desconoce, que sí comprende bien la palabra del Señor. Dice que viva a la par, otro concepto también, y que viva a la par de ese conocimiento que tiene, que sea íntegro, que guarde el misterio de la fe, dice, con limpia conciencia. No solo lo conoce, sino también lo hace, que tiene integridad, que vive a la par del conocimiento que tiene. Ahora, piénselo así. Yo, es decir, usted debe de pensar, yo vivo a la par del conocimiento de las Escrituras que tengo. ¿Vivo a la par de eso? ¿Vivo a la par de lo que yo he sabido acerca del Señor, de lo que Él me pide, de lo que Él quiere? ¿Eso estoy íntegro en ello? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Es algo que nosotros debemos reflexionar. ¿Estoy viviendo a la par de lo que digo, de lo que creo o digo creer? ¿O de lo que conozco acerca de las Escrituras? Así es como vivo. Eso es lo que hago. Eso es algo en lo cual deberíamos reflexionar. Y bueno, dice, estos también, no solamente estos, sino sean sometidos a prueba primero. Es decir, que estas personas deben de ser, no que haya precisamente un periodo de prueba, que digan, a ver, el hermano fulano de tal va a ser el diácono y vamos a tenerlo a prueba 6 meses. Si vemos que no funciona, pues ya los 6 meses lo quitamos. No necesariamente así. Lo que está diciendo es, a ver, si ya pensamos en alguien que puede ser el diácono, decimos, a ver, el hermano fulano, él tiene estos rasgos de carácter, vamos a ponerlo a prueba, pero tal vez hasta sin decirle. Entonces, en ese periodo de prueba se va a estar vigilando, supervisando, tal vez hasta aconsejando, animando, etcétera, en ese periodo de prueba. Y después de ese periodo de prueba, entonces ya se otorga, ¿verdad? Ya se concede, se declara públicamente, ¿verdad?, que este hermano va a cumplir esa función de diácono después de ese periodo de prueba. No necesariamente que lo pongan y luego lo quiten, ¿verdad?, sino que haya un periodo donde puedan realmente estar evaluando esos rasgos de carácter a través de algún tiempo. Bueno, y entonces ejerce el diaconado si son irreprensibles, es decir, no hay ninguna tacha, no hay ningún problema. En griego dice anénkletos, dice no acusado de cargo alguno, es lo que significa. Debe pasar por el suficiente escrutinio. Nadie lo puede acusar de algún crimen, ¿se da cuenta? Ahora, piénselo así. Imagínese que a usted, sea hombre o sea mujer, ¿verdad? Porque hay un pasaje en la Biblia donde sí aparece diaconisa, la palabra diaconisa. Entonces, probablemente en algún punto, ¿verdad?, en la iglesia primitiva había alguna mujer que era diaconisa, hacía la función de un diácono. Bueno, piense usted así. Usted va a ser diácono o diaconisa y se le va a dar estos próximos 6 meses de prueba. Piénselo así.
¿cómo sería usted visto si se buscara en usted estos rasgos de carácter? ¿Cómo serías visto después de ese tiempo? O que hoy te avisaran que te estuvieron poniendo a prueba durante los pasados 6 meses. También podría ser así. ¿Cómo crees que pasarías esta prueba? Piensa. ¿Has sido honesto, no dado al vino, que guarda la fe con limpia conciencia, sin doblez? Todos estos rasgos. Eres serio, eres prudente, irreprensible. Bueno, ¿has pasado la prueba? Piénsenlo. Si uno de ustedes podría estar calificado para algo así. Entonces, de buena reputación. Ahora, hace un paréntesis aquí y dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Se da cuenta? Como paréntesis está diciendo también, bueno, las mujeres, y probablemente se refiera a las esposas de los diáconos, porque al estar involucrado en el servicio a las mesas, en el servicio, en la iglesia, muy probablemente las mujeres serían quienes los ayudaran en esa función y les ayudarían mucho en esa función. No es quitada la mujer de ese punto, ¿verdad? Sino que es contemplada allí y dice, las mujeres también que sean de esta forma. También incluidas las esposas de los que están siendo considerados para la función de diáconos o para el oficio de diáconos, ellas también deben ser de esta forma. No puede ser cualquiera. Incluso hasta su mujer también sería evaluada en estos puntos. Dice, sean honestas. Y esto sí, aquí en los casos anteriores, yo les suponía que ustedes como mujeres pudieran también contemplar el ser deseable ese rasgo, pero aquí es obligado, ¿no? Porque está hablando directo que las mujeres sean así. Entonces, tú quieres como mujer tener un esposo que sea un siervo. Tal vez algunas hasta oran por eso, ¿verdad? Tal vez algunas hasta dicen, Señor, que mi esposo quiera servir en la iglesia, quiera servirte, quiera servir en la iglesia, quiera involucrarse más, quiera meterse más, Señor, esa es mi oración y mi oración y mi oración. Y ahí estás, ¿verdad? Y qué bueno, que es deseable que tú lo quieras. Pero ¿qué crees? También hay algo que Dios te pide a ti para que tu esposo sirva también. Y creo que las mujeres o las esposas nos ayudan mucho en el servicio. De muchas formas, ¿verdad? Meten las manos, ¿verdad? Colaboran. Bueno, a ver, esposas, a ver, hermanas, a ver, chicas, que a lo mejor todavía no se casan. Ustedes a lo mejor dicen, Señor, yo quiero que mi esposo sea así y así y así. ¿Y quieres todo esto? Bueno, ahora piensa en esto que el Señor te pide a ti. A las mujeres esto les pido. Miren, dice, sean honestas. Híjole, y yo digo, ¿y por qué Pablo les dice que las mujeres sean honestas? Pues ¿qué las vio siendo deshonestas? ¿No? Tal vez. Que sean honestas las mujeres. No calumniadoras. Ah, caray, que Pablo también sabía algo o hablaba al tanteo, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Son calumniadoras las mujeres? ¿Les gusta hablar fácilmente mal de alguien, de las personas? Probablemente, ¿verdad? Pero esto te pide a ti si tú quieres servir al Señor, tú, o si quieres también tú y tu esposo, tú y tu novio, tú y tu futuro esposo, estar sirviendo al Señor. Miren, no calumniadoras, sobrias. En lugar de calumniadoras y deshonestas, sobrias y fieles en todo. El fiel tiene que ver con que se te encarga algo y lo haces bien. Eso es deseable en ti como mujer, como chica. Mire, honestas, del griego semnás, respetable. Eres una chica, puedes tener 15 años, 18, 20 años y ser una mujer, una chica respetable. ¿Y sabes qué es lo que hace no solamente una chica, una persona respetable? Que se conduzca como Dios pide. Eso te hace una persona respetable. Te paras firme, eres sólido, tienes fundamento. De verdad, eso es respetable. Cuando haces la voluntad de Dios, cuando tú te
te obligas, te cuadras y obedeces, te rindes y haces lo que el Señor te pide, que es recto. Eso es respetable. No calumniadores, es decir, no diabolos, como diablos. No diablo. Es decir, no calumniadoras. Cuando calumnia, no solo un hombre, no solo una mujer. Cuando calumnia se está convirtiendo como en un diablo. ¿Sí se acuerdan que algo que hace el diablo, Satanás, es estar todos los días, dice Apocalipsis, todos los días, y dice día y noche, acusando a los hermanos, acusándolos delante de Dios, todo el tiempo? Bueno, no diablos, no personas que estén hablando mal, calumniando, acusando. Chismes, ¿no? Bueno, sobria, del griego nefalíos, que dice es moderada. A ver chicas, a ver hermanas, ¿son moderadas? ¿O se exaltan? ¿O moderación? ¿Qué las define? A ver, te podría definir en tu entorno, tus hijos, tu esposo, tus compañeros de trabajo, etcétera. Es una mujer moderada. Sobria, es moderada, moderación, medida, tiene que ver con medida, ¿no? Entonces vean, fieles en todo, que sean de fiar, es confiable. Le puedo dejar mis cosas, mi cartera, es confiable, es una mujer de fiar, es fiel. Estos son rasgos deseables para mujeres también. Por eso les digo, no solamente para los hombres, sino también para las mujeres. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y aquí se refiere, literal, dice, hombre de una mujer. Los hombres tienen que ser hombres de una sola mujer. No solamente quiere decir, no solamente se está oponiendo a adulterio, sino que está diciendo que es un hombre que se dedica también a su mujer, que se dedica a una sola mujer, ¿sí? Eso está diciendo. Por supuesto, está fuera el adulterio, pero también se refiere a que tú estés dedicado a una mujer. Es decir, cuando vemos a este hermano decimos, ya sé, Gerardo, solamente dedicado a una mujer, a Alejandra. Claro, yo no lo veo así, pues teniendo atenciones para mujeres, para muchas mujeres. No. Bueno, para todos en general, pero a una mujer en especial, a Alejandra, ¿no? O Alex, a una sola mujer, a Tere. Es un diácono. Esa es una virtud, ¿verdad? Bueno, dedicado a una mujer, casado obviamente con una única mujer. Ahora, no está prohibiendo que pueda ser alguien soltero, pero si está casado debe ser así. Fiel a su esposa, amante y devoto de su esposa. Eso es lo que está diciendo, es un hombre así. Evalúense ustedes también, aunque no sean diáconos, aunque no estén aspirando a ser diáconos, pero esto es deseable y es de parte de Dios. Ahora, otro punto, la casa. Esto también es importante, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Qué es gobernar? Es administrar, es conducir, es guiar, es liderar su hogar, es tener prudencia para criar a sus hijos. Es decir, cuando tú ves a esa persona, dices, es una persona que conduce, que guía, lidera. Ahora, miren, en este punto, aquí hay algo que también puede ser una tentación. Y en todos los puntos, ¿verdad? Y más si sabes que está siendo evaluado. ¿Cuál es la tentación que podemos tener en cuanto a esto? Fingir. Finjo que soy honesto, finjo que no tengo codicia, finjo que soy sobrio, finjo que mi esposa, que solo me dedico a mi esposa, finjo que tengo una familia feliz, finjo que mis hijos nunca se rebelan, nunca repelan, finjo que, y las mujeres también pueden fingir, ¿verdad? Finjo que obedezco a mi marido, ¿verdad? Finjo. Y finjo que la familia está muy bonita y muy bien. Esa es una tentación que podemos estar padeciendo o teniendo. Tratar de conducir todo para que cuadre, para que me someta, para que trate de buscar estos, pero no desde la honestidad, sino desde el tratar de aparentar solamente.
tratar de dar una cara nada más. Y eso yo creo que es peligroso también. Tratar de solamente cumplir. Vengo a la iglesia por venir porque pues tengo que venir. Porque mis papás sirven en la iglesia y pues hay que fingir que la familia está bien. No. Todos esos puntos, en todos estos rasgos de carácter se puede o se pudiera fingir. Pero esto no es deseable. Es mejor ser honesto. Que esto se dé desde la honestidad y la realidad, la claridad, la transparencia. Y miren, hermanos, es bonito cuando algún hermano dice: hermanos, yo me equivoqué en esto, yo la regué en esto. Y ya hablé con el Señor, ya estoy quitando aquello, ya me puse a cuentas con el Señor, con mi esposa, con mis hijos, con la familia, con el tema que sea. Porque estoy mal en esto. Porque hay honestidad. Porque no se trata de que seamos una iglesia donde se aparente, sino que sea real. Porque aparte el Señor lo sabe. Y aparte no vamos a tener un buen fruto si aparentamos, si solamente tratamos de fingir. Bueno, prudencia. Muy bien. Dice aquí, ¿cómo es que debemos conducirnos? Yo creo que es una pregunta que nos podemos hacer también. ¿Cómo puedo ser mejor padre? ¿Cómo puedo ser una mejor madre? ¿Cómo puedo ser una mejor esposa? ¿Cómo puedo ser un mejor esposo? Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios te pide que tu corazón sea completamente para Él. Y de ahí nace todo. De conocer al Señor, de caminar con el Señor, de amar al Señor, de obedecer al Señor. Y entonces viene todo. Todo viene así como una avalancha, como una luz que va derribando cosas. Así viene la palabra del Señor haciendo la obra en tu vida. Va a ir acarreando cada vez más y va a ir quitando fortalezas. Bueno, dice: y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, ¿dónde? En la casa, andando por el camino, en el acostarte, cuando te levantes. Es decir, tu tema de todo el día debe ser Dios. Y los atarás como una señal en tu mano y estarán en tus frontales, entre tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto lo hicieron muchos fariseos, pero nada más aparentando, nada más religiosidad. Esto no es deseable. Esto no es lo que debemos de buscar, sino que sea real, que sea desde la sinceridad. Muchos fariseos traían colgando los pasajes de la Biblia en las puertas, todo, pero el corazón estaba lejos. Bueno, porque dice el siguiente versículo: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y yo puse ahí, bueno, pues algo como que es un grado honroso, como que hay un reconocimiento. Sí, es verdad. Grado, ¿qué significa? Un escalón. Honroso significa excelente. Tú alcanzas un grado de excelencia si tú sirves. Y si sirves cumpliendo con estos rasgos de carácter. Porque miren, a veces se piensa que lo que te lleva a servir son las habilidades o son los dones. Y tú dices: yo tengo el don yo canto bonito. Y dices: yo tengo la habilidad de la multimedia. Y otro dice: no, yo toco aquí muy bonito y yo predico bonito. Pero puedes tener la habilidad y puedes tener el don. Pero si no tienes el carácter, no te vas a sostener allí. No vas a continuar. No vas a seguir. Es el carácter lo que Dios te pide. No el don. No la habilidad, lo que Dios te pide. Es el carácter. ¿Se da cuenta? Dios te pide, es más valioso delante de Dios eso, cuando tú tienes ese carácter. Mire, confianza, osadía, eso es lo que significa. Un grado de honra, de excelencia. Ahora, yo quiero hablarles ya para terminar, ¿verdad? Ya estamos en la parte final. ¿Cuántos minutos tengo? ¿Otros 10? 10 minutos, ok. Bueno. El precio de servir a Dios. Yo no quiero dejar de hablarles del precio de servir a Dios. 2 Corintios 11:23 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Hay un precio, yo más, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces.
Tampoco los quiero desanimar, ¿verdad? Pero esto es lo que está diciendo Pablo aquí es lo que él había vivido, pero yo estoy seguro, o casi seguro, que muchos de nosotros ni siquiera vamos a llegar a la mitad de eso, ¿verdad? Bueno, dice, en azotes, cárceles, peligros de muerte. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Porque eran 40 azotes, pero quítale uno, porque ya eso ya sería muy pasarnos, ¿no? Ya sería ofensivo. Quítale uno. 39 azotes les daban. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Eso también es peligro, ¿no? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Fíjense, esa era una carga ahí con Pablo, ¿no? La preocupación de las iglesias. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esto es lo que vivía Pablo para servir. Pero no se trata de que pensemos, entonces el que sirve al Señor le va a ir así como le fue a Pablo. No necesariamente, pero sí va a haber un precio. Y yo quiero hablar de un precio físico, ¿sí? Porque implica cansancio, desvelarte muchas veces, prepararse. Y los chicos aquí lo saben, bueno, los chicos que pasaron a la alabanza están aquí desde la mañana. Aquí desayunan, ¿no? Se vienen a veces sin desayunar porque vienen muy temprano. Tal vez, yo estoy seguro que muchos de los que vienen a la alabanza se levantaron antes de las 7, en domingo. Y en la semana tienen que estudiar, tienen sus ocupaciones o sus trabajos. Bueno, implica un desgaste físico. Sí, no está por demás que se mencione y se diga, implica un desgaste físico, un costo físico. También un costo emocional, ¿verdad? Pablo decía, pues yo también me preocupo. ¿Quién se enferma y no me enfermo yo? ¿Y quién le pasa algo malo y no? Yo también lo siento aquí en mi corazón. Bueno, también puede ser un desgaste emocional. Aquí también lo pueden decir los diáconos, lo pueden decir los pastores. Un desgaste emocional, sí lo hay. Escuchar los problemas de cada uno, ¿verdad? Tratar de orar por todos, ayudarlos, aconsejar, etcétera, puede implicar un desgaste emocional. Trabajar con jóvenes, trabajar con niños, desgaste emocional. Bueno, también implica el bolsillo. También a veces hay que poner gasolina para el carro, hay que ir, venir, moverte. Algunos vienen del refugio, ¿verdad? Desde allá arriba, pues, y con el tráfico que hay ahorita, puedes hacerte 2 horas para llegar. Lo que antes, pues a lo mejor era media hora, se ha convertido en 2 horas. Bueno, desgaste económico puede haber, implica un costo, puede ser, sí, es necesario. Ahora, un desgaste espiritual también, un desgaste espiritual, incluso eso, incluso en algún momento, y hay que vigilarlo, puede implicar estar en los límites, ¿verdad? De no descuidar la familia, no descuidar las responsabilidades y ocupaciones personales, y que Dios también pide para el siervo, por estar involucrado en el trabajo, en la obra del Señor. Entonces, pensemos en eso, sí, pero es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio. Dice Pablo, 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Es una confianza, Él nos confió. Miren, hermanos, Él puede hacer las cosas, las puede hacer Él solo. Él las puede hacer sin nosotros. Él las puede hacer a pesar de nosotros, pero Él quiere hacerlas a través de nosotros, por medio de nosotros. Él ha decidido y Él ha querido que sean las cosas así. Él dice que nos ha confiado su palabra. Él nos ha hecho embajadores de Cristo. Nos ha tenido confianza y quiere que nosotros seamos el medio por el cual sean alcanzados, sean edificados, sean bendecidos otros. Él lo podría hacer. Yo estoy seguro que Él podría decir, hazte un lado, y yo lo hago. Tal vez hasta muchos ángeles quisieran hacerlo. Dirían, somos tan torpes a veces,
y tal vez muchos ángeles, quítalos, yo lo hago rápido. Pero Él ha decidido y ha querido que tú y yo seamos parte de la obra del Señor. Él ha querido que nosotros seamos sus embajadores, sus mensajeros, el medio. Mire, dice, ahora el propósito de servir a Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Dice así su palabra, porque no es a nosotros a quien queremos que se dé gloria, sino al Señor. Ese es el propósito de servir, darle gloria al Señor, al que nos amó, al que se entregó, al que dio su vida por nosotros, a Él, al que amamos, al que queremos agradar, a Él. Por eso es que queremos servir. Juan 13:14, pues si yo, dice el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Es por la gloria del Señor y porque el Señor nos ha dejado esa instrucción. Es por obediencia, es por amor a Él, es por su ejemplo, es porque queremos seguir sus pisadas. Y mire, antes de la conclusión, pensaba hablando de los diáconos. Bueno, el papá de mi esposa, que realmente era su abuelito, don Neftalí, él fue diácono por unos 30 años o más, tal vez más, pero nos platicaba anécdotas de todo lo que implicaba servir al Señor, ¿verdad? Y fíjense lo que es el servicio al Señor. Dice que una vez pues daban las ofrendas, y algunas ofrendas eran designadas para hermanos o para hermanas que hubieran servido a la iglesia por años. Entonces, como una manera de pensión, por así decirlo, se les entregaba una ofrenda. Y ellos, como diáconos, iban hasta su casa y le entregaban la ofrenda. Pero dice que había una hermana ya muy viejita. Entonces, pues llegaron, la visitaron y como habitualmente lo hacían, pero una ocasión llegaron con la ofrenda y le dijeron, miren, hermana, pues aquí venimos otra vez y le traemos la ofrenda de parte del Señor. Y la hermana se queda, ¿y de cuál Señor? ¿Se da cuenta? Esa hermana había servido por años, ni siquiera se acordaba ya del Señor, pero el Señor no se olvidaba de ella. Y eso es lo importante, porque Dios no se olvida de la obra que tú hiciste. Dios no olvida el trabajo que has hecho por 20 años, 30 años. No sé, esa hermana tal vez había servido 50 años, tal vez. Pero todavía seguía llegando esa ofrenda de parte de la iglesia como un detalle, no era mucho, ¿verdad? Pero era un detalle, algo que le llegaba cada mes a esa hermana, como una ofrenda. Dios no se olvida de lo que haces. Eso es lo que nos apasiona, es lo que nos mueve, que el Señor no debería darnos nada, no debería recompensarnos con nada, ¿verdad? Nosotros le debemos a Él, pero el Señor aún nos hace ver el fruto de lo que hicimos. Tal vez por pocos años, tal vez por muchos, no lo sé. Tal vez tú has trabajado por muchos años y en algún momento sube tu ánimo y baja tu ánimo, pero ¿sabes qué? El Señor no olvida la obra que hiciste, las oraciones, aún algo sencillo. No olvida ni siquiera que diste un vaso de agua. No olvida eso. Y es bonito ver con los años, yo pienso, los diáconos aquí, los pastores, que con los años puedan ver el fruto de lo que el Señor permitió a través de sus vidas. No lo hicieron ellos, lo hizo el Señor a través de ellos, pero qué bonito ver que la obra del Señor, tal vez tú fuiste nada más un eslabón, pero te usó el Señor. Hay un hermano que decía este hermano, miren, yo he trabajado por muchos años para el Señor y yo solamente quiero esto. Lo que dice el Señor en Josué, le dice a Josué, Moisés mi siervo ha muerto, levántate tú, ahora vas tú. Había muerto Moisés, pero todavía el Señor seguía diciendo, mi siervo. Él es mi siervo, Moisés. Ya no está vivo, pero es mi siervo. Ahí quedaba. Era él todavía. Para él estaba vivo. No había muerto. Y ese hermano decía, yo solamente para eso trabajo. Para que un día el Señor me diga, o diga a otros, y pon tu nombre,
Ahí puedes poner tu nombre, tal vez el nombre de un joven, tal vez puede decir, Gerardo, mi siervo ha muerto. Héctor, mi siervo ha muerto. Tal vez Esdras, mi siervo ha muerto. Un joven que sirvió al Señor, él ha muerto, pero es mi siervo todavía. No lo olvida el Señor. Hermanos, que con esto en mente podamos pues motivarnos a servir al Señor, que movernos a servir al Señor. Esto es un resultado. Servir al Señor no es algo espontáneo nada más de que quiero servir al Señor. Podemos ver que hay requisitos. Podemos ver que el Señor le dice, tienes que hacerlo porque me amas, como le dijo a Pedro. ¿Me amas? Que sea el amor de Cristo lo que te mueva. Que sea conocer a Cristo, que sea amar a Cristo y que sea el tener a Cristo en tu vida lo que te mueva a servirle. A querer pues darle al Señor tus capacidades, tus dones, tus talentos, todo entregarlo para que Él haga la obra, forme el carácter y pueda ser un siervo útil. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por este tiempo que hemos tenido.